6:47 de la mañana, seguimos con nuestro cubrimiento especial de la COP16. Habíamos hablado con Felipe Henao, este joven influencer, líder aquí en nuestro departamento del Guaviare, que durante la semana anterior estuvo allí en la COP16, además con el apoyo de la Unión Europea. Pues hoy vamos a conectarnos con él, pero resulta que salió de Cali para el continente europeo. Ya se encuentra en Europa porque él va a comenzar una gira o una gran oportunidad que le ha dado la Unión Europea de visitar justamente diferentes espacios allí en Europa. Así que hasta ahora lo saludamos. Aquí muy buenos días, allí muy buenas tardes. Felipe, ¿cómo está? Hola Laura, a todos los oyentes de Marandúa, a todos los que están conectados con Marandúa Verde, un saludo amazónico hoy desde Europa. Justamente gracias por esa introducción y pues un buenos días para ustedes allá y como tú lo dices ya aquí tardes en Europa. Contarles un poco en qué resumió nuestra COP en Colombia y también qué papel importante juega el que allá haya una discusión clave para la biodiversidad, pero aquí al final en Europa se sigan tomando decisiones económicas, políticas y ambientales. Sí, señor, y sobre eso, ¿cómo le terminó de ir en la COP, Felipe? Las oportunidades pues, que usted tuvo de estar allí en el pabellón azul, que es donde esta semana va a ser crucial, se van a tomar decisiones importantes. ¿Cuál fue su balance? ¿Con qué se quedó de la COP? Bueno, la COP definitivamente deja mucho que sentir todavía. Yo sentí, Laura, que al final, aunque la COP durara un mes, no alcanzaríamos a poder participar de todos los espacios que había. Digamos que admiro mucho la logística, el país que se comprometió con poder albergar gente de más de 196 países, escucharlos, discutir, también organizar a Colombia para que pudiera ser conocida, degustada, probada por cada uno de los visitantes. La zona azul es clave e importante en el sentido de que pues finalmente es allí donde se consolidan las metas, donde se evalúan las metas anteriores, las 32 que habían propuestas y también el actuar de aquí en adelante, ¿no? Creo que es muy importante entender que la COP de la gente es donde la gente se puede conectar entre sí, pero que al final esas discusiones diplomáticas son claves y cruciales. Ya tú lo dijiste, estuvimos en la zona azul, una zona mucho más tranquila, porque al final se estaban recolectando muchísima información, aparte de que se estaba evaluando qué había sucedido en estos 2 años del anterior COP15, pues se estaba viendo qué se puede mejorar, pero también cuáles van a ser las apuestas de actuar ahora frente a la naturaleza. Y creo que era una discusión, o más bien una necesidad, y es un llamado urgente que hacemos todos, actuemos, porque la discusión es muy interesante. La discusión es parte de la construcción, pero necesitamos actuar ya, porque si no nos vamos a quedar otros 15 años discutiendo de cómo podemos actuar. Y al final sí siento que un tema muy importante dentro de cómo nos estamos comportando con el planeta, Laura y oyentes, es el tema del consumismo. El tema de desarrollo, de tecnología y demás, pues no está contribuyendo mucho a esta causa de la naturaleza, porque al final es donde vamos a ser extractivistas de los recursos naturales para seguir cubriendo unas necesidades globales, que justo también aquí en Europa es un tema del que se va a estar hablando, que es clave importante. Felipe, ¿qué cree que usted, que ya miró, ha cambiado esa COP17, esos compromisos que hubieron en 16 a la COP que hay ahorita? Bueno, yo creo que se ha actuado más los países europeos, pero también los demás países de los diferentes continentes han comenzado a ver que ya la crisis climática también es una crisis económica, una crisis social, donde se desconectan de sus territorios, hay un desplazamiento global, hay un tema de una alteración al clima que obviamente esta COP16 ya entiende, ya discute, ya hablamos un idioma más universal, que es el idioma del cambio climático, y vemos que hay países mucho más comprometidos, no solamente con reducir su impacto en el planeta, sino con contribuir con recursos económicos. Por eso la Unión Europea juega un papel clave en la COP16, allí con su delegación, también con todos los que pudimos participar a través de la Unión Europea, ¿no? Y fue como, vamos a tener todos nuestros negociadores como Unión Europea, pero vamos a tener los líderes de los territorios como Unión Europea para que también participen de esta construcción colectiva, porque al final las reuniones diplomáticas, las decisiones sin comunidad simplemente son decisiones gubernamentales que hay veces desencajan del contexto. Entonces sí, ya los países tienen una visión más comprometida. Entienden que Latinoamérica tiene un potencial enorme frente a los impactos globales de cambio climático y se van a distribuir mejor los recursos para, por ejemplo, cuidar esta cuenca amazónica,
que al final termina siendo como la esperanza reservada del mundo para poder tener unos bosques sanos, para poder tener agua, para poder tener un oxígeno y obviamente todo un comportamiento del planeta, de la biodiversidad respecto a cómo actuábamos y actuaremos de aquí en adelante. Sí, unas grandes discusiones que, como usted lo dice, si nos quedamos discutiendo, se nos va la vida. Y resulta que el cambio climático ya está aquí y necesita ser frenado, la biodiversidad necesita ser protegida en este momento. Por eso, pues igual celebramos ese espacio, pero que ojalá esta semana se lleguen a un acuerdo, que es al final lo importante, ¿no? Están llegando en este momento presidentes ya para esta última semana, que va a ser donde ellos ponen el sello, la firma, lo que queda acordado, exactamente, la plata, porque ya en la anterior, lo que decía, en la COP15, pues se quedaron como, vamos a preparar ese plan de acción, pero esta vez ya es, ok, lo vamos a hacer de esta manera, con estos recursos, y a eso nos comprometemos. Entonces vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de lo que pase en Cali, pero yo hoy quiero hablar también de esta gran oportunidad que tiene usted, Felipe, de estar en Europa. Cuéntenos en qué ciudad se encuentra. Acaba usted de decirnos además que estuvo visitando las instalaciones del Parlamento Europeo. La Unión Europea, como siempre, muy conectado con los líderes aquí en el Guaviare, y esta vez le dan esta gran oportunidad. ¿De qué se trata? Laura, muchísimas gracias, y como tú dijiste, pues lamentamos también haber salido de la COP16 cuando estábamos acreditados para todos los días de la COP en la zona azul, para estar en las discusiones gubernamentales, pero también con la gente, escuchándola, creando contenidos, informando al Guaviare. Pero son dos oportunidades que no se presentarán dos veces en la vida. La COP16 para los líderes ambientales, como ya lo manifestamos, es como el mundial para la gente que le gusta el fútbol. Pero estar aquí en Europa, que a través de la Unión Europea, tener esta beca para ser un visitante de la Unión Europea, un participante, poder también conocer cómo funciona la política internacional, especialmente la de la Unión Europea, que es un modelo que ha venido funcionando y que hoy discute y fortalece muchas causas de seguridad ambientales, económicas, sociales y sobre todo la paz en Colombia. Pues creo que es enorme para nuestro equipo de Guardianes de Chiribiquete, pero también para el país una oportunidad. Soy el único representante de Colombia hoy aquí en Bruselas, donde nos encontramos en Bélgica, después de un paso corto por España, donde también hay temas diplomáticos y demás, y donde vamos a estar desarrollando una agenda estricta, donde vamos a estar conociendo diferentes espacios, discusiones, vamos a tener unas reuniones con diferentes diplomáticas un poco, digamos, informales, no son, digamos que aquí no salen decisiones que se toman para la Unión Europea, pero sí son un poco preguntarle a todos estos funcionarios cómo ellos tienen esa visión de Latinoamérica, especialmente de la Amazonía, donde al final pues venimos con muchas ideas para proponer, y es uno, cómo van a redoblar esos esfuerzos la Unión Europea, ya no solo para apostarle a la paz en Colombia, sino también a la paz con la naturaleza, a conservar la Amazonía. Dos, yo creo que es importante hablar de la seguridad de los líderes ambientales y sociales de nuestro país. Colombia ocupa el deshonroso primer lugar de asesinato de líderes ambientales, y la Unión Europea puede ser un aliado clave, o es un aliado clave, para seguir trabajando en la protección de estos derechos. Y al final también un poco es cómo vemos esas áreas protegidas en Colombia, especialmente el Chiribiquete, y cómo pueden movilizar más la ciudadanía europea a que ayuden y respalden estas causas ambientales y de comunicación. Ha sido un inicio de semana bastante comprometido. Aquí estamos sacando el espacio para hablar con ustedes, y continuaremos durante toda esta semana teniendo reuniones en diferentes espacios, no solo en el Parlamento Europeo, sino en diferentes oficinas que tiene la Unión Europea acá en Bruselas, una ciudad enorme, maravillosa, con un clima bastante frío, pero que al final nos permite que las ideas sigan fluyendo en torno a la conservación y la paz. Pues Felipe, de verdad que como siempre nos llena de orgullo que los guaviarenses lleguen lejos, que podamos hacer este contacto. Yo sé que ya estará en medio de su horario, allá ya son tardes y ellos son muy estrictos, pero de verdad que nos alegra mucho esta gran oportunidad, porque no todos los días además se tiene esa invitación, esa oportunidad de llegar allí al Parlamento Europeo, entender un poco cómo funciona, qué piensan ellos allí, porque acá una cosa se ve en territorio y otra cosa es allá donde también se toman decisiones importantes. Entonces al final estaremos como siempre atentos a ese balance de esta semana, que sabemos desde ya comenzó con pie derecho y va a ser un éxito. Felipe, muchísimas gracias. Nada, a ustedes con mucho gusto. Ya a través de nuestras redes sociales les contaremos cómo funciona este Parlamento Europeo también, que al final funciona muy parecido al Senado de Colombia, al Congreso, donde también hay política y todo el tiempo se habla de política, y también este país está muy comprometido con la biodiversidad.
nos aterra ver el compromiso de las instituciones europeas respecto al cuidado del agua, la biodiversidad, y el entender un poco que todos unidos podemos hacer ese impacto general, que por más lejos que estemos, porque estamos a más de 8.847 kilómetros de distancia, la conectividad entre la vida y la biodiversidad es eminente. Entonces, muchas gracias Marandú, a nuestra casa, por acogernos. Seguramente contaremos más de la COP a nuestro regreso, podremos hacer esos balances de todo lo que estamos viendo. Pues allí tenemos el equipo de la Unión Europea que también nos está todo el tiempo retroalimentando. Muy agradecido con ustedes, un abrazo desde Bélgica, desde Bruselas, y les estaremos contando, Laura, mucho más de lo que pasa aquí en este país respecto a nuestra visita como becario a este país y a Europa. Buenísimo, aprovechar esa oportunidad, Pipe, y de verdad acá estaremos atentos a sus anécdotas, a muchas de esas vivencias que todavía le falta por vivir, claro, y desde ya una felicitación joven, muy grande con ese orgullo que lleva allí de ser el joven guaviarense, único colombiano en esta oportunidad de estar allí de visita en el Parlamento Europeo. Un abrazo, Pipe, muchas gracias. Abrazos amazónicos para todos. Gracias a los oyentes de Marandúa, Marandúa Verde. Gracias. Ahí está Felipe Henao de Pipe Cuida y de todos los guardianes del Chiribiquete, que se deben sentir muy orgullosos de tener ese líder trabajando y haciendo esas conexiones no solo nacionales, sino a nivel internacional. Estaba en Bruselas, Bélgica, que es la sede de la Unión Europea, esta OTAN, donde allí justamente se toman decisiones no solamente en tema ambiental, sino muchas otras. Entonces es importante conocer también, darse esa oportunidad de conocer esas sedes y esas ciudades tan increíbles que tiene Europa. Laura, y